Hola a todos los amigos de YouTube. Hoy vamos a analizar, nos toca analizar el procedimiento que contemplan los tribunales de familia, tanto el procedimiento ordinario como los procedimientos especiales. Vamos a pasar primero, sí, por los fundamentos y principios que llevó, digamos, a esta nueva estructura, este nuevo procedimiento de familia a renovarse. Así que vamos a ir viendo diferentes documentos para este estudio. Vamos a utilizar tanto la ley 19.968, que sería la ley que crea los tribunales de familia y conjuntamente el procedimiento. También vamos a ocupar el manual único de tribunales para efectos de irnos a el acápite o específicamente la parte donde nos habla de el procedimiento de familia, ¿ya? Vamos a encontrarlo rápidamente, pero en general está acá también el procedimiento de familia, ¿ya? Y también vamos a utilizar de estudio, acá está, lo acabo de encontrar. Acá está el procedimiento de familia en el Manual Único de Tribunales para el estudio, digamos, para entrar, digamos, como funcionario del Poder Judicial, se exige el estudio del Manual Único de Tribunales, que son 102 páginas, de todos los procedimientos que hay en Chile, tanto de tribunales civiles, tanto de tribunales penales, familia, laborales, etc. Y también para esta ocasión vamos a utilizar diapositivas de la profesora de la cátedra, que para los efectos es juez de familia de la ciudad de La Serena. Vamos a omitir su nombre para efectos de, de que no ver interrumpida su privacidad, pero desde ya declaramos la autoría de ella en las diapositivas que vamos a pasar a ver, ¿no? Lo primero que vemos en la pantalla, ¿no? Que es básicamente cuáles serían los fundamentos y principios de estructura del nuevo procedimiento de familia, ¿ya? Los fundamentos de la reforma procesal familiar están de la mano con los contenidos mismos que tiene el mensaje que se da a esta reforma. En primer lugar, se trata de tender hacia procedimientos que favorezcan la inmediación entre los justiciables y los jueces, instituyendo en consonancia con el derecho comparado un procedimiento que enfatice la oralidad por sobre la escritura. Ello favorecerá la publicidad y la imparcialidad del juicio jurisdiccional, contribuyendo así a aumentar su legitimidad. De esta forma se pone término a la intermediación de funcionarios que aparecen frente a las partes como los que resuelven el conflicto, de un modo secreto, ¿no? A espaldas del afectado, otorgándole al expediente un valor casi sagrado. Bueno, dentro de los contenidos que tiene el mensaje, digamos, de la reforma procesal familiar, nos encontramos con, en primer lugar, lo que ya habíamos visto un poco de procedimientos de inmediación, nuevos, digamos, conceptos de oralidad, publicidad, imparcialidad y legitimidad. En ese sentido, los procedimientos van a favorecer a la inmediación, básicamente, que el juez tenga contacto con los hechos, que él mismo se dé cuenta, y a través de la oralidad misma va a hacer que la publicidad y la imparcialidad del juez se aumente, ¿no? De esta forma nos encontraremos con acrecer el acceso a la justicia de sectores tradicionalmente excluidos, como segundo lugar, en donde nos muestran evidencia empírica que el contencioso familiar es de los problemas que aquejan a los sectores de menores recursos, el más vinculado a su bienestar cotidiano. Estadísticas del CPU indican que más del 40% de los asuntos consultados son de familia, ¿ya? De ellos, más del tercio corresponden a alimentos. Violencia intrafamiliar y tuición le siguen con un 10% aproximado. En tercer lugar, el proyecto tiene por objeto instituir un procedimiento que confiera primacía hacia las soluciones no adversariales del conflicto familiar, y en ese sentido vamos a ver que se crea, digamos, un sistema de mediación familiar para el efecto. También en cuarto lugar,
básicamente se va a buscar centralizar la solución de todos los conflictos de familia en un solo tribunal y en una sola causa. Con este fin se amplía considerablemente la especialización de los tribunales de familia y se establecerá la concentración en un mismo juez de todo dicho conflicto, ¿no? Nos encontramos también en quinto lugar que el proyecto va a incorporar la noción de justicia interdisciplinaria, eh, básicamente regulando, digamos, un consejo técnico que va a tener el carácter de asesor del juez, ¿ya? También nos encontramos en sexto lugar con que el proyecto razona sobre la base de la esencialidad del interés superior del niño. En virtud de ello se establece como un principio orientador del procedimiento y se consagra expresamente el derecho del niño, niña o adolescente para ser oído, adecuándonos a las exigencias que nos va a imponer la Convención de los Derechos del Niño. En séptimo lugar, el proyecto incorpora el interés público comprometido en la resolución del conflicto familiar al permitir que el juez intervenga de un modo más activo en la delimitación del conflicto y la definición de prueba necesaria para el juicio. Esto es básicamente que el juez va a poder proceder de oficio a la hora de tanto solicitar, decretar pruebas, como también excluir pruebas que a su juicio sean sobreabundantes, ¿no? En octavo lugar, también se plantea la existencia de tribunales unipersonales de composición múltiple, esto es, en un mismo juzgado pueden haber hasta 12 jueces. También nos encontramos como en noveno lugar, como uno de los fundamentos de la reforma procesal, que el proyecto va a incorporar la experiencia acumulada en la implementación de la reforma procesal penal, ¿no? Que fue la primera que se llevó a cabo, tanto en cuanto a la labor de los jueces durante las audiencias orales, como en materia de organización administrativa del tribunal. Eh, Estudios de casos sobre la duración del proceso en materia de menores básicamente van a demostrar que en la actualidad el promedio de los mismos es de más de 40 días en primera instancia. Estamos hablando de que un juicio, ¿no?, antes de la reforma duraba más de un año en primera instancia. Tratándose de causas sobre derechos a alimentos que representan alrededor del 70% de los casos que son conocidos por estos tribunales, la duración media es de también más de un año, ¿ya? Al estructurar el procedimiento en dos audiencias, básicamente se va a reducir considerablemente el lapso necesario para dar solución al conflicto familiar. Dentro de lleno, metiéndonos a los principios que van a informar el nuevo proceso familiar, nos encontramos con la oralidad, la concentración, la inmediación, la desformalización, la actuación de oficio, las soluciones colaborativas y alternativas del proceso del conflicto, la protección de la intimidad, la contradicción, el interés superior del niño, niña o adolescente, y básicamente esos serían los principios. La idea de esto es analizarlos directamente en la ley. Para eso la tengo acá. Es así que podemos buscarlo directamente lo que nos interesa, ¿no? En este sentido, lo que nos interesa son los principios. El título tercero del procedimiento nos muestra que en su párrafo primero, lo primero que empieza, ¿no?, la ley 19.968 es básicamente con los principios del procedimiento. Los principios del procedimiento se aplicarán básicamente al juzgado de familia y son tres generales, que sería la oralidad, la concentración y la desformalización, ¿ya? En él primarán los principios de inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes, que son casi los que acabamos de leer en la diapositiva, ¿no? En ese sentido, la oralidad no exige que todas las actuaciones procesales serán orales, ¿ya?, salvo las excepciones expresamente contenidas en la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juzgado deberá llevar un sistema de registro de actuaciones orales, ¿ya? Dicho registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Asimismo, la conciliación que pudiere producirse en las audiencias orales deberá consignarse en extracto, manteniendo fielmente los términos del acuerdo que contenga. A su vez, el principio de concentración nos dice que el procedimiento se desarrollará en audiencias continuas, ¿no?, y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta básicamente su conclusión. El tribunal solo podrá reprogramar la audiencia en casos excepcionales y hasta por 2 veces durante todo el juicio, ¿no? Si no está disponible prueba relevante decretada por el juez,
la nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha del anterior. Asimismo, el tribunal podrá suspender una audiencia durante su desarrollo hasta por 2 veces solamente y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con la causa invocada, por motivos fundados diversos del señalado en el inciso anterior, en el inciso presente, lo que se hará constar en la resolución respectiva. La dicha reprogramación se notificará conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 23, cuando corresponda con a lo menos 3 días hábiles de anticipación. La resolución que suspende una audiencia fijará la fecha y hora de continuación, la que deberá verificarse dentro de los 30 días siguientes, y su comunicación por el juez en la audiencia que suspende se tendrá como citación y notificación suficientes. Luego de eso, habíamos visto recién, este es el llamado principio de concentración. eh, Nos llama, digamos, a realizar audiencias continuas, ¿no? Y la suspensión solamente podrá llevarse a cabo en casos excepcionales, ¿no? Y hasta por 2 veces durante todo el juicio. También en el mismo desarrollo se puede suspender hasta por 2 veces, por un tiempo mínimo necesario, ¿no? Y sucesivamente se lleva a cabo inmediatamente al siguiente, ¿no? Con respecto al principio de inmediación, en el artículo 12 nos dice que las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, ¿no? Ese es uno de los factores más interesantes, quedando prohibida a su respecto, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones por parte del juez. El juez formará la convicción, formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se reciban conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 61. Con respecto al principio de actuación de oficio, no encontramos que, promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo al término con la mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente respecto a las medidas destinadas a otorgar protección a los niños y adolescentes y las víctimas de violencia intrafamiliar, en donde el juez va a actuar de oficio decretando medidas de protección, ¿no? Medidas necesarias que son para el cuidado de las víctimas. Asimismo, ¿no? El juez deberá dar curso progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, pudiendo también solicitar a las partes los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa. Con respecto al principio de colaboración, nos dice que durante el procedimiento, el artículo 14, y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación, el carácter adversarial, ¿no?, entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ella o, en su defecto, hablando entre acuerdos, ¿no?, y buscando menos conflictos adversariales. Con respecto al artículo 15, nos habla de la publicidad, nos dice que todas las actuaciones jurisdiccionales y procedimientos administrativos del tribunal son públicos, excepcionalmente y a petición de parte, cuando existe un peligro grave de afectación del derecho a la privacidad de las partes, especialmente de niños, niñas y adolescentes. El juez podrá disponer una o más de las siguientes medidas. Nos dice que en letra A va a poder impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúa la audiencia, y letra B, impedir el acceso al público en general y ordenar su salida para la práctica de diligencias específicas. En cuanto al principio de interés superior del niño, niña, adolescente y el derecho a ser oído, no encontramos que esta ley básicamente va a tener por objetivo garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el goce y efectivo y el pleno efectivo de sus derechos y garantías, básicamente, ¿no? El interés superior del niño, niña y adolescente y su derecho a ser oído son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Para los efectos de esta ley, se considera niño, niña o adolescente a todo ser humano que no ha cumplido los 14 años, y adolescente todos los de 14 hasta que los que cumplan 18 años de edad. Con respecto a la oralidad, nuevamente nos encontramos con el referido artículo 10 que acabamos de leer, y nos dice que todas las actuaciones procesales serán orales, ¿no? Y sin perjuicio de la obligación de llevar un registro, ¿no? Hay excepciones a esto, por ejemplo, los incidentes promovidos durante la audiencia se manifiestan
En ese sentido, en el artículo 26, vamos a pasar a verlo de inmediato. El artículo 26 nos dice que acerca de los incidentes serán promovidos durante el transcurso de la audiencia que se originen y se resolverán inmediatamente por el tribunal, previo debate, con todo cuando para la solución del incidente resulte indispensable producir pruebas que no hubiera sido posible prever con anterioridad, el juez determinará la forma y oportunidad de su rendición antes de resolver. Las decisiones que recayeran sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno. Excepcionalmente y por motivos fundados, se podrán interponer incidentes fuera de la audiencia. Ahí está la excepción que hablamos a la oralidad. Los que deberán ser presentados por escrito, resueltos por el juez de plano, a menos que considere necesario oír a los demás interesados. En este último caso, citará más tardar dentro del tercer día a una audiencia especial a la que concurrirán los interesados con todos sus medios de prueba a fin de resolver en ella la incidencia planteada. Con todo, si se hubiere fijado la audiencia preparatoria o de juicio para una fecha no posterior al quinto día de interpuesto el incidente, se resolverá en esta. ¿Ya? Si el incidente se origina en un hecho anterior o a una audiencia, solo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. También tenemos como excepciones el recurso de apelación, puesto que se puede interponer por escrito, el recurso de casación también por escrito, y el informe pericial sin perjuicio de la obligación posterior de concurrir a declarar en forma oral. El informe pericial se puede acompañar de manera documental, se debe acompañar de manera documental, revisemos el tiro, lo cual está en el artículo 46. Con respecto al contenido del informe peritos, nos dice que a petición de parte, los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe. Sin perjuicio de lo anterior, deberá entregarlo por escrito, ¿ya? Con tantas copias como parte figuren en el proceso, con la finalidad de ponerlo en conocimiento de aquellas con 5 días de anticipación a la audiencia de juicio a lo menos. Será aplicable a los informes periciales lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal, ¿ya? Eso con respecto a las excepciones. Después vemos la oralidad, ¿no? El artículo 27 aplica la supletoriedad del libro primero y segundo del Código de Procedimiento Civil, salvo incompatibilidad con los principios, especialmente en la oralidad. Necesidad de dejar testimonio de algo en el proceso, obligación de formar un cuaderno separado para no interrumpir el curso principal, formación del proceso, necesidad de recepción o remisión del expediente de otros a otros, orden de practicar exhortos, dictación de resoluciones fuera de las audiencias, necesidad de enviar expedientes de segunda instancia, toda la referencia del juicio ejecutivo de las ejecuciones y resoluciones. En el caso de la oralidad, ¿no? Nos encontramos también con la supletoriedad que ejerce el artículo 27 con respecto a este cuerpo especial. Lo vamos a revisar de inmediato. El artículo 27 dice que son normas supletorias en todo lo no regulado por esta ley. Serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el procedimiento civil, a menos que ya resultaren incompatibles con la naturaleza del procedimiento que esta ley establece, particularmente lo relativo a la exigencia de oralidad, ¿ya? O sea, básicamente, si es incompatible a la exigencia de oralidad, será, digamos, no podrá, digamos, llevarse a cabo, no será compatible, ¿no? En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación. La desformalización, el proceso, habíamos dicho que debe evitar incurrir en una ritualidad innecesaria para lograr flexibilizar el procedimiento y acercar la justicia a las personas. Esto se manifiesta en la desformalización de la demanda, solo debe contener una individualización de las partes y una exposición clara de las peticiones y de los hechos en que se funda, ¿no? El artículo 57 no habla de eso, así que vamos a revisarlo de inmediato, pero en ese sentido nos dice que el artículo 57, los requisitos de la demanda deberá cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil,
Asimismo podrán acompañarse los documentos que digan relación con... Bueno, entonces decíamos que la demanda va a tener que cumplir los requisitos del artículo 254 para los efectos de cumplir con los requisitos formales del 254, y también podrán acompañarse los documentos que digan relación con la causa, digamos, ¿no? Cuando la naturaleza y la oportunidad de las peticiones así lo requieren. También en las causas de mediación previa se deberá acompañar el certificado que acredite que ha sido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106, esto es decir, la frustración de la mediación, ¿ya? Solo debe contener la individualización, lo decíamos, la posibilidad de notificar por cualquier medio idóneo si no es posible a la persona, la obligación del juez en la audiencia preparatoria de proteger, de dictar las medidas, digamos, de protección concurrentes, de responder las inquietudes que surjan, digamos, de informar a los niños y adolescentes en un lenguaje comprensible, y no hay que presentar lista de testigos ni pliego de posiciones. Respecto al artículo 27, lo veíamos, la supletoriedad siempre hay que tenerlo en cuenta. Ejemplos, nos dice que formalidades para la formación del proceso, ahí tenemos varios ejemplos del artículo 30 y siguientes. También hay formalidades para la comparecencia en juicio, para autorizar poderes del sustituto natural del secretario, las formalidades de notificación, no entra la personal subsidiaria, el 44, el estado diario también tenemos también en la carta certificada, tenemos por avisos, etcétera. En cuanto a las formalidades para actuaciones judiciales, nos encontramos con los juramentos, necesidad de intérprete, orden de realización de exhortos, formalidades para la demanda, indemnización, formalidades para las resoluciones, revisar específicamente los requisitos de las sentencias. En cuanto al cumplimiento de las resoluciones, hay que verificar la ejecución de las resoluciones con respecto a el juicio ejecutivo del CPC. En cuanto a la concentración, los actos procesales se desarrollan en audiencias continuas, lo decíamos, ya leímos el artículo. La excepción a esto serían las posibilidades de suspensión de la audiencia hasta por 2 veces, facultad de las partes de común acuerdo suspender la audiencia por 1 vez hasta por 60 días, la posibilidad del demandante de pedir suspensión de preparatoria hasta por 10 días. Suspensiones del procedimiento como excepción hasta por 90 días, posibilidad de prórroga también, en la regla general de la acumulación necesaria del artículo 17. La vamos a revisar de inmediato. Artículo 17 nos dice que los jueces de familia conocerán conjuntamente en un solo proceso los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento. La acumulación o desacumulación procederá solo hasta el inicio de la audiencia preparatoria y serán resueltas por el juez que corresponda, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente. La acumulación procederá incluso entre asuntos no sometidos al mismo procedimiento si se trata de una situación regulada en el inciso final de este artículo, es decir, sobre violencia intrafamiliar y también las medidas de protección. Con respecto a la comparecencia, lo veíamos ya, en los procedimientos que se sigan entre los juzgados de familia, las partes deberán comparecer patrocinadas por abogado habilitado y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez, en caso necesario, se actúe expresamente por motivos fundados en la resolución que se dicte inmediata. Ambas partes podrán ser patrocinadas y representadas en un juicio por las corporaciones de asistencia judicial. La modalidad con que los abogados de las corporaciones asuman la representación en dichas causas será regulada por el reglamento del Ministerio de Justicia. La renuncia formal del patrocinante o del apoderado no libera de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que sean necesarios para impedir la indefensión del representado. En caso de renuncia del abogado patrocinante,
o de abandono de hecho a la defensa, el tribunal deberá designar de oficio otro que asuma, a menos que el representado se procure antes un abogado de su confianza. Tan pronto este acepte el cargo, cesará de su función el designado por el tribunal. La obligación señalada en el inciso primero no regirá tratándose de procedimiento establecido en el título cuarto. En estos casos, las partes podrán comparecer y actuar sin necesidad de mandatario judicial ni de abogado posicionante, salvo el juez lo estime necesario. La inmediación ya lo vimos, la audiencia y diligencia se prueba y las diligencias de pruebas deben realizarse siempre en presencia del juez, ¿ya? Para que él tome su convicción en base a la alegación y pruebas que haya recibido personalmente. No está prohibida la delegación bajo sanción de nulidad. Las advertencias dice que los primeros exámenes y reconocimiento de médicos en violencia intrafamiliar, la eventual función pericial del consejo técnico, subrogancias y la segunda instancia. Actuaciones de oficio del juez durante el proceso, vemos que hay varias. Las primeras son las de adoptar las medidas que permitan llevar al término de mayor celeridad, eso es el artículo 13. La habilitación de días y horas para actuaciones judiciales a solicitud de parte, decretar medidas cautelares que estime procedente, ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba que a su juicio resulten necesarios, nombrar a los niños, niñas y adolescentes un curador de ad litem cuando sus intereses sean independientes o contradictorios de sus representantes legales, eso lo dice el artículo 19. Incluir en la conciliación del juicio de separación y divorcio lo relativo a alimentos, cuidado personal, régimen relación y patria potestad, aunque no lo hubieran solicitado, y incluir el régimen relacional en el juicio de cuidado personal. Con respecto a las soluciones participativas, nos dice que el artículo 14 buscarán alternativas para mitigar la confrontación de las soluciones del conflicto entre las partes. Se privilegia lo que acuerden las partes. En ese sentido, la existencia de un funcionario capacitado para instruir al demandante de la alternativa de mediación, la promoción de mediación familiar, la conciliación que se consigne en un extracto, también la función del Consejo Técnico de evaluar la pertenencia de derivar a mediación. El juez va a tener las preocupaciones de cerciorarse el equilibrio entre las partes y tener presente el ciclo de la violencia intrafamiliar al intentar la suspensión condicional. Con respecto a la protección de la intimidad, el artículo 15 nos dice que no obstante el carácter del procedimiento, el juez debe velar por el respeto de intimidad de las partes, especialmente de los NNA. Así lo hemos visto. Con este objeto puede prohibir y disponer que ciertas imágenes del proceso o ciertos datos no sean revelados, y también, mediante resolución fundada, que las actuaciones se realicen de manera privada, que es como la regla general. Con respecto al interés superior del niño, ya lo vimos, el interés de la ley es garantizar el pleno goce y efectivo ejercicio de los derechos y garantías de los NNA. La consideración principal del juez de familia debe ser el interés superior de los NNA y el derecho a ser oídos. Las manifestaciones de aquello nos dan en que el juez debe designarle un curador ad litem en caso de que sus intereses son independientes de sus padres o contradictorios de sus representantes legales. La obligación de los encargados de atender al público, la función del Consejo Técnico de asesorar al juez, la necesidad de considerar dicho interés como requisito. Esto es para que decrete medidas cautelares innovativas, la necesidad de tener a vista los intereses del niño y adolescente, a la hora de aprobar las convenciones probatorias también, y el derecho a ser escuchado en el procedimiento de protección. Para este efecto, las audiencias principales y en otras fijadas en el efecto, en ambiente adecuado y cautelando la salud salud psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Eso sería con respecto a los principios que van a informar el procedimiento.